no estás pensando en tu cliente, De estás acuerdo. pensando solo en tu comisión y en dónde queda el cliente que está confiando en ti. Y digamos que uno nunca escucha ese concepto tan particular de distribuir la comisión en varias partes o de terceriar o de meterse en la mitad que es tan común y a veces en este mercado. Porque yo no me gano nada con tener muchas certificaciones, muchos cursos, pero sí opero de otra manera. Por eso hablamos tanto de la cultura. Hola, bienvenidos a La Otra Cultura, un podcast para profesionales inmobiliarios. Mi nombre es Mauricio Franco. Y yo soy Omar Zapata y estamos felices de poder compartir con ustedes años de experiencia en el negocio inmobiliario. Espero lo disfruten. Hola, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a un episodio, un capítulo de La Otra Cultura, un podcast para profesionales inmobiliarios, contentos de nuevo de estar en pantalla, de estar compartiendo, sumando episodios, pudiendo desplegar toda esta experiencia, todo el disfrute que tenemos por la industria inmobiliaria y todas sus variables. Contentos siempre, acompañado de Omar Zapata. Omar, ¿cómo has estado? Cuéntanos de tu día, de tus últimos días, ¿cómo va todo? Bien, bien, Mauro, bastante bien. Como siempre, feliz de estar acá grabando para poderles entregar lo mejor que podamos hacer nosotros desde nuestro conocimiento y esperamos hoy disfruten mucho de este episodio porque está interesante. Excelente. Sabemos que algunos mensajes, algunas frases, algunos temas, pues obviamente pueden tocar fibras sensibles. Buscamos ser muy cuidadosos, respetuosos, balanceados para que sea, digamos, una información neutral y pues evite, digamos, tener la mayor cantidad de sesgos de interpretación desde la comunicación y la claridad, pero sabemos que algunas cosas puede que no empaticen o no conecten con algunas personas. No sabemos si el tema hoy va en esa dirección porque es un tema muy importante y de hecho voy a empezar con la frase antagónica u opuesta que nos hemos encontrado en muchas operaciones inmobiliarias y es, ven, yo no hago negocios con otros colegas. O no, en mi oficina no me permiten hacer operaciones con otros colegas. Así que quisimos llevar este importante tema de la lógica de colegaje versus incluso un concepto que se llama referidos, que también profundizaremos un poco y es que muchas personas creen que poner en contacto con un cliente, llámese comprador, propietario, en general en cualquiera de sus dimensiones, pues le hace participar dentro de la industria y el negocio inmobiliario, tema que simplemente es un referido. Nos gusta respetar y ser muy cuidadosos de la diferencia entre colega de la industria y un referidor. ¿Cómo ves ese tema, Omar? Ay, Mauro, es que cuando uno se encuentra empresas que llevan tiempo en el negocio inmobiliario, que tiran esas pedradas, uno dice, ay, Dios mío bendito. O sea, no estás pensando en tu cliente, De estás acuerdo. pensando solo en tu comisión y en dónde queda el cliente que está confiando en ti para hacer una transacción. Y qué pena que eleve el tono, pero es que esto a mí me pone loco. No le damos la prioridad que la debe de tener, que al final es el cliente. Si le damos la prioridad a nuestra comisión, a nuestros ingresos, vamos a tener el reconocimiento que tenemos hoy en día. Cazadores de fortunas, que no hacemos nada, que no trabajamos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, muy delicado ese tema. Uno podría decir también, porque no lo sabemos, que su experiencia con colegas inmobiliarios ha sido nefasta y uno tendría que analizar cuál es la razón por la cual no hacen transacciones en colegaje. Pero definitivamente, y esto sí lo quiero aclarar desde ya, entre más transacciones haga yo con colegas, pues más ingresos voy a generar. Ojalá pudiera hacer yo al menos una transacción por semana con colegas inmobiliarios, porque son 4 puntas al mes. Entonces, definitivamente es un tema muy cultural y que sí debemos buscar cómo mejorarlo. Totalmente. De hecho, nos recordamos en entrenamientos, planteándole incluso cuando uno se encuentra ese tipo de respuestas en el mercado, una pregunta base y una pregunta clave a ese colega, y es preguntarle si el cliente que lo contrató para ofrecerle sus servicios, para hacer la operación, para cerrar el negocio, para cumplir su propósito, que es la transacción, está enterado de ese tipo de respuestas. Es muy interesante notar cuando se hace esta pregunta, en algunos casos te cuelgan el teléfono, en otros se genera, digamos, una tensión allí por el manejo de la información,
pero es la verdadera reflexión. Es decir, si un propietario o si un cliente que está pretendiendo cumplir un objetivo comercial contrata o se conecta, digamos, con un profesional o con un asesor de la industria, que hasta ahí llega su negociación y que su verdadero objetivo no busca cerrar la operación, pues obviamente se vuelve un tema allí bien interesante. Sabremos que habrán diversos motivos, no pretendemos juzgar, digamos, la decisión como tal, pero sí va en contravía completamente de los objetivos que se trazó ese propietario y pues obviamente invitarlos también, incluso a las personas que sientan que este tipo de información les contrasta o no les parece tan direccionada con sus creencias o con sus valores o inclusive con sus políticas de compañía, que quizás nos puedan contar o direccionar, digamos, algunas historias o situaciones que no les permiten tener ese tipo de conexión. Y también, Mauro, terminan satanizando lo que es la exclusividad. Ujú. No, es que el contrato de exclusiva solo lo puede usted. No, venga, un contrato de exclusiva no es que solo yo. No. El contrato de exclusiva es que yo soy tu gestor inmobiliario y yo voy a facilitarte a ti, propietario, a ti, comprador, el proceso de gestión comercial. Todo lo vamos a canalizar a través de mí, porque mi propietario no tiene tiempo, no quiere, no sabe, confía en mí, X o Y. Entonces sí quiero hacer mucha esa diferenciación, porque muchas veces cuando hablamos de contrato de exclusiva, e incluso lo he escuchado de los mismos colegas inmobiliarios, pensamos que no tiene cabida una transacción en colegaje y nada más alejada de la realidad. Totalmente. Detallando entonces este tema, digamos, de hoy, se vuelve fundamental entender que la fortaleza de nuestra industria, la magia, digamos, que tiene la actividad inmobiliaria de manera profesional y organizada, son las redes de contactos. Incluso hay agremiaciones que también generan, digamos, no sé cómo llamarlo, digamos, para ser más juicioso, solo a través de sus afiliados o de las personas que pertenecen allí es que normalmente se buscan hacer las operaciones y digamos que hay una perspectiva interesante, pero que también riñe con los objetivos de ese propietario. Entonces, entender que más allá de si eres independiente, de si eres empleado o perteneces a una inmobiliaria, o si tienes, digamos, una afiliación con alguna marca o con algún sistema comercial o de franquicias, en últimas, el objetivo a cumplir, es lo que ahorita mencionaba Omar, es ese volumen de operaciones y de transacciones del lado del profesional inmobiliario y del lado de los clientes, pues generar, digamos, mayor volumen operativo. Entonces, este concepto de red se vuelve fundamental y esa interacción entre los diversos actores del mercado en la parte de colegaje, digamos, como palabra adecuada o utilizada para este fin se vuelve fundamental. Y me gustaría también detallar ese concepto de referir, ¿cierto? Porque también le genera mucha confusión a muchas personas que no pertenecen a la industria inmobiliaria, que su familiar o amigo, digamos, tienen comercialización o en venta un inmueble o tienen un requerimiento de búsqueda en renta o en compra y se asume que esa actividad de poner en contacto con ese cliente, pues le hace participar no solamente de los ingresos, sino que le convierte automáticamente en una persona de la industria. Y tiene que ver, Mauro, con la percepción que tienen las personas de los agentes inmobiliarios. Ujú. Es que para la gran mayoría de personas el trabajo de un agente inmobiliario está en tomar unas fotos con celular, ponerlas en una plataforma web y ya. Entonces para las personas es lo más natural que si yo te tengo el comprador, pues me vas a tener que pagar la mitad de la comisión, ¿cierto? Es una percepción que nosotros mismos, los consultores inmobiliarios, nos hemos encargado de darles la razón cuando hablamos de este tipo de cosas, por ejemplo, como lo es no hacer transacciones en colegaje. Entonces también es mucha de nuestra responsabilidad de cómo es que yo transmito lo que yo hago todos los días, que es muchísimo, a ese propietario o a esa persona que pretende tener la mitad de una comisión simplemente por entregarme un contacto. Totalmente. La diferencia entonces, para volverlo incluso de manera práctica, un diferencial, es que referir es esa actividad o esa acción de poner en contacto con el cliente. Es decir,
sugerirle a ese cliente final que se acompañe o se respalde en un profesional inmobiliario con experiencia, con especialización, con capacidad, y es esa actividad la que claramente se compensa económicamente dentro de la comisión de la punta o de la parte del negocio en la que yo estoy interactuando con ese cliente. Entonces, digamos que ese elemento, esa forma, digamos, de saber separar el concepto de un referidor, como aquel que me pone en contacto con el cliente, me separa de un colega que por definición es quien está gestionando o inclusive en otras palabras un poco más profundas, representando los intereses de esa contraparte o de ese otro cliente. Eso es como cuando hablamos, Mauro, de los porteros de las unidades residenciales. El portero pretende tener un porcentaje de la comisión porque conoce al propietario y sabe el número de contacto. No ven. Al portero es un referidor, no es un agente inmobiliario. Y por eso debemos transmitirle ese mensaje a ese portero de manera correcta. Bien, ¿tú a qué te dedicas? Tú haces esto, tú vas a gestionar el comprador o al propietario, tú vas a gestionar con los abogados, tú vas a encargarte de la promesa de compraventa, o sea, hay que informarle qué implicaciones tiene quedarse con el 50% de la comisión, ¿cierto? Entonces, por eso digo que nos hemos encargado nosotros mismos de decirle al mercado que nos ganamos la plata muy fácil, tanto que con un simple número de contacto que nos compartan, hay que pagar la mitad de la comisión. Total, y nos encontramos muchas personas inclusive en ese nivel de empoderamiento, de decirte, ven, yo tengo un interesado y mi comisión es tanto. Y encontramos, digamos, un tipo de situaciones en las cuales el reto se vuelve muy interesante, pues que es porque es una forma incluso de ratificar tu actividad, a qué te dedicas, cómo gestionas y cómo trabajas la operación. Y pues muchas veces el mensaje de este tipo de personas es, ah, ¿cómo así? ¿No quieres hacer negocios? Es que no quieres entonces que se genere o se cierre la transacción. Y claramente no tiene que ver con ello, sino con ser cuidadoso y respetuoso, y sabemos que construir otra cultura, construir una nueva cultura para nuestra industria, pues también requiere, digamos, que todos nos convirtamos en esos voceros y en esos, llamémoslo exageradamente, evangelizadores de un bien hacer, de unas metodologías, de unos códigos de ética que incluso están expresos y regulados no solo por agremiaciones, sino también por entes certificadores, pero que surgen de el sentido común, de la practicidad de hacer bien la actividad. Y no solo estamos hablando de personas que no tienen nada que ver con el negocio inmobiliario, estamos hablando también de colegas inmobiliarios. Y yo sé que esto que estoy diciendo no va a caer muy bien en muchos colegas inmobiliarios, pero aquí estamos es para hablar las cosas como son. Y definitivamente, si un colega inmobiliario quiere ganarse un tercio de la comisión, ¿cuál es la razón? Hablas de tercerías, de ese Sí, concepto que no sé qué ven. tanto en otros países, pero El aquí, negocio inmobiliario es de dos puntas, un comprador y un vendedor. Pare de contar. Si yo tengo al comprador, un colega tiene el vendedor. Ya usted solucione con él. Ahora, si es al revés, pues usted tiene un comprador con su colega. O sea, yo no tengo por qué pagarte a ti una transacción o un negocio que tú tienes con un tercero. Entonces estamos hablando de todo este tipo de aspectos que hay veces como que oscurecen mucho las transacciones inmobiliarias porque todo el mundo quiere ganarse el dinero así como facilito. Entonces, al menos yo, para mí es claro y es muy concreto. Negocio inmobiliario es de dos puntas, un comprador y un vendedor. Y cada colega inmobiliario tiene una punta. Pare de contar. Muchas veces yo tengo un socio, tú lo conoces, una socia, y cuando hacemos transacciones nosotros nos pedimos un tercio, ¿no? ¿Y qué culpa tiene el otro que nosotros seamos dos? ujú, No tiene la culpa. ujú. El 50% de esa comisión es para nosotros como empresa y el otro 50% para él. Y punto. Ya si él quiere dividir su parte en M pedacitos, pues ya sí es su problema. Total. Estás detallando entonces algo, Omar, que es fundamental, y es que un asesor o profesional inmobiliario, cada uno se catalogará o se identificará de la mejor forma, puede asumir los dos roles, ¿cierto? O sea, de alguna manera, por naturaleza, en la gestión, en el acompañamiento de una de las partes del negocio, entiéndase el propietario, entiéndase, digamos, el comprador o arrendatario,
en su acompañamiento, en su, entre comillas, representación, pues digamos, tiene rol de asesor o profesional inmobiliario, pero si lo que está haciendo es señalando o refiriendo un cliente para la gestión de otro colega, toma el rol de referidor. Y eso uno, digamos, lo ve muy claramente. Por estos días tuve una interacción con una profesional inmobiliaria de una parte de la Florida y le dije que estaba queriendo ver unas propiedades en Jacksonville. Hay algo que está pasando también, digamos, allá al norte de la Florida, una zona que viene ganando mucho despliegue en cuanto a personas que viven allí, arrendatarios, digamos, unos lotes todavía disponibles, una dinámica de mercado interesante porque sigue esta marca Florida o esta marca cerca Miami, pues llamando la atención. Pero me decía la profesional, yo no gestiono la zona, yo no conozco ese producto, te voy a referir, ya ellas internamente cuadran y me puso en contacto con una profesional que vive en la zona, que lleva varios años, que tiene la experiencia y pues para mí fue transparente, en ese caso digamos como la punta que estaba representando al inversionista, tener esta interacción con la otra profesional en Jacksonville que representa la gestión de sus clientes propietarios. Entonces ya ellas dos, quien me puso en contacto queda como referidora, adicional a que es una profesional inmobiliaria, pero ya cuadrará su comisión de referido y digamos que uno nunca escucha ese concepto tan particular de distribuir la comisión en varias partes o de terceriar o de meterse en la mitad que es tan común y hay veces en este mercado. No, y yo creo que hay que definir también el referidor. Ujú. Si para nosotros un referidor es aquel que te pone en contacto directo con un propietario o con un comprador. No una cadena de... Sí, porque es que si no, Mauro, ¿cómo te parece que yo conozco un colega inmobiliario que a su vez conoce otro colega inmobiliario que a su vez tiene un propietario que quiere vender? O Ujú, sea, yo que vengo siendo ahí. ujú. Entonces, definitivamente para mí las relaciones son muy importantes. Hoy te digo, ve Mauro, esa propiedad que tú estás buscando la tiene un colega que yo conozco y este es el número de contacto. Llámalo y entendete con él. Ya, porque yo sé que el día de mañana tú vas a hacer lo mismo conmigo, pero pretendemos ganar dinero donde no tenemos espacio para ello. Y eso ha desdibujado muchísimo lo que son las transacciones inmobiliarias en Colombia. Excelente. Queríamos llegar a este tema también, digamos, con un calentamiento previo, con que, digamos, nos hubieran también venido escuchando. Posiblemente alguna persona, este es el primer capítulo o episodio que ve nuestro, pues obviamente también le invitamos a que vea lo que ha venido, pues, como pasando en los episodios y quien nos ha venido acompañando uno tras otro, que ya algunas personas nos han dicho también que nos tienen allí pendientes cada martes, que es el día que estamos haciendo el lanzamiento del episodio, pues están muy atentos como para nutrirse allí y complementar. Pues obviamente saber que este tipo de temas, para temas culturales locales, y estamos específicamente localizados en Medellín, Colombia, pero sabemos que puede aplicar para otros sectores y otros países de la región, América Latina, pues digamos que puedan ser temas sensibles o que toquen ciertas fibras, pero a eso apuntamos con el concepto de la otra cultura Correcto. porque sabemos que realmente poder conversar abiertamente y tocar ese tipo de temas que muchas veces se vuelven de pasillo o temas privados o de eso no me gusta hablar, pues obviamente también nos van a dar la claridad de que el mercado nos está esperando profesionales, como parecido a uno de los episodios que titulamos en el pasado, y que sabemos que, digamos, el mercado va a empezar a valorar y a aplaudir y a volver, digamos, mucho más relevante la gestión de un profesional, pues porque empezamos a elevar la categoría y a diferenciarnos del segmento. Sí, totalmente, Mauro. De hecho, de ahí se originó el nombre de este podcast cuando estuvimos planeando hacerlo. Y es la otra cultura que nos gustaría que invadiera el negocio inmobiliario en nuestro país, porque definitivamente tenemos muchas prácticas que no son, y no quiero decir correctas, pero, o incorrectas, pero que definitivamente si tú piensas en un negocio cualquiera diferente al inmobiliario, ese tipo de cosas no aparecen, ¿cierto? O sea, no conozco pues una empresa que diga, ve, yo conozco a otro que conoce a su vez a otro, un confeccionista y págame tanto para pasarte el número. Ujú. No, simplemente dame el número, yo llamo y ya, hablando de ese tipo de cosas. Pero definitivamente
nuestro propósito es elevar nuestra cultura inmobiliaria. Hemos tocado muchos aspectos operativos, otros más de táctica, y que para mí es fundamental, y como tú muy bien lo dices, es como si existiese un miedo, un temor al interior del gremio de tocar temas como este. Pues acá nosotros lo hablamos así, sin ánimo de ofender a nadie, ni mucho menos, porque no es nuestra intención, pero sí de aclarar. Un negocio bien hecho debe tener unas reglas muy claras. Total. Y esto, digamos, como también lo hemos mencionado, pues no es algo que esté siendo habituado por nuestras buenas prácticas y pues porque lo hacemos, sino que ya digamos hay entes regulatorios en algunos casos y otros, digamos, que generan certificados para profesionales dentro de nuestra industria que muy gradualmente han venido tomando relevancia, ¿sí? Hay, digamos, entidades, instituciones, no solamente los gremios locales, sino también empresas o agrupaciones transnacionales que a través de certificaciones elevan las características y las capacidades de nuestra industria, que obviamente les invitamos y que esperamos, que ya estamos adelantando gestiones, poderlos tener también en formato de entrevista para compartir, digamos, con personas que pertenecen también a este tipo de entes o de gremios o de agencias certificadoras dentro de nuestra industria, porque sabemos que será lo que gradualmente irá elevando y transformando nuestra cultura. Y por eso el nombre de nuestro podcast, insisto, porque yo no me gano nada con tener muchas certificaciones, muchos cursos, pero sí opero de otra manera. Por eso hablamos tanto de la cultura, ¿sí? Porque definitivamente si yo hago un curso, que no son baratos, son costosos, certificaciones internacionales o certificaciones nacionales con una agremiación o cualquiera que sea el curso, que hay muy buenos, Sí. pero salgo del curso y sigo operando de la misma manera, pues O lo no, cumplí pues para un tercero. sí, pero Sí. no tiene sentido, ¿cierto? Lo que hay que ir transformando es la manera en la que yo opero, no ese tiempito de la certificación o que se vaya diluyendo esa información que recibí en esa certificación y ya, porque ahí no vamos a tener ningún crecimiento. Realmente es empezar eh, a interiorizar toda esa información que recibimos de un profesional que una agremiación contrata y hace el esfuerzo de traerlos, en muchos casos del exterior, speaker internacionales, y me entregan una información muy importante, pues se supone que es para poderlo aplicar en mi día a día. Excelente. Pues con eso sentimos también haber cubierto este tema, este episodio. Recordarles interactuar, dejarnos sus comentarios, alineados, no alineados, obviamente siempre así como nos gusta y lo han visto en nosotros, pues a través de la información juiciosa, el respeto, de las palabras lo mejor utilizadas posibles, totalmente abiertos a interactuar. Buscamos también dar esas respuestas. Agradecerles también por seguirnos, por compartir el podcast y pues bueno, Omar, agradecerte ahí también por la conexión y el tiempo y ya vernos en un siguiente episodio. Claro que sí, y también invitarlos, si no han visto los capítulos anteriores, pues vayan y se desatrasan, ya hay una información bastante relevante, que se suscriban a nuestro canal de YouTube si aún no lo han hecho, suscríbanse y le dan ahí clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que tenemos un lanzamiento de un episodio nuevo, y para los que les gusta plataformas como Spotify, que también lo recomienden para que más personas puedan acceder a esta información de nuestro podcast La Otra Cultura, un podcast para profesionales inmobiliarios. Chao, chao. Artlist.io